En un mundo futurista que es América o Japón, se llevan a cabo juicios con 3 días de duración. Interrogar gente o mostrar pruebas es nuestra misión. Si lo hacemos mal, el juez nos da una penalización. Phoenix Wright era un novato cuando ejerció, pero la experiencia en un profesional lo convirtió. Se hizo abogado por un amigo que tuvo de niño. Miles Edward fue quien cambió su destino. Uno se convirtió en abogado y el otro en fiscal, y así inició la batalla entre el odio y la amistad. Interrogar loros en los juicios es algo normal. Maya Fey y el poder de canalización. Kurai, miembro del clan Fey, también asistente de un abogado. Para ser exactos, es de Phoenix de quien hablo, quien en todo momento la debe estar cuidando, pues en cada juego la culpan de asesinato. Winston Payne se proclama a sí mismo, él mata a novatos, sin embargo los novatos lo vencen a él. Y el juez, quien parece no estar de nuestro lado, su veredicto al final siempre sale bien. Mia Fey, una de las mejores abogadas, porque fue su novio Diego Armando quien la guiaba. Y si crees que es la mujer más ruda de la saga, es porque tú nunca conociste a Francisca Von Karma, quien repartía latigazos a todo el estrado, incluyendo a los testigos, jueces y abogados. Y aunque te parezca que es una chica violenta, créeme que también ella tiene su parte tierna. Todo lo contrario es el fiscal Manfred Von Karma, quien para ganar los juicios las pruebas falsificaba. Con su reputación de 40 años invicto, Phoenix demostró con una prueba su delito. Y la guerra entre fiscales y abogados continuaba. De hecho, en el pasado esta historia ya pasaba, con Ryunosuke Naruhodou, quien es el antepasado de Phoenix Wright en la era que espadas llevaban. Escalera o escalerilla es un enigma, todos se lo preguntaban cuando aparecían. Eso es algo que ni Herschel Layton resolvía, y este puzzle se repetirá toda la vida. Morgan Fey y todos sus problemas familiares, también detectives con un sueldo miserable. Diego Cho, el mejor amigo que podrías tener, o tal vez me equivoqué y la mejor opción es Perfect. Volvió del infierno años después de la nada, él solo quería ver a su amada. Sin embargo se enteró de que ya estaba muerta. Con Phoenix Wright en el tribunal ambos se enfrentan. Hablo de Godot, el fiscal más misterioso, que con cada taza de café es más peligroso. Usa frases profundas para cumplir su meta. Toma 17 tazas de café en un juicio, es neta. La reboot siempre que es visto cambia de trabajo. Nadie en la saga es tan cruel como Dale Hawthorne. Y si te es extraño lo que dije hace un momento, deberías estar jugando Trials and Tribulations. La era oscura de la ley comienza. Phoenix Wright pierde su distintivo en una contienda. Cristo Gavin esconde secretos, y su hermano Clavier Gavin siempre toca en sus conciertos. Después de esos 7 años pasaron. Phoenix juega muy bien póker, también toca el piano. Maya Fey se la pasa entrenando hasta el final para llegar a ser la maestra de canalización Kurai. Apollo Justice fue el discípulo del gran Phoenix Wright. Con su brazalete los tics nerviosos percibirá. Sus cuerdas de acero en todo el tribunal retumbarán. El mejor truco de magia lo realiza Trucy Wright. La voz más hermosa la cantante la miró. Los magos clamaron, un accidente grave sucedió. En un concierto la guitarra de Clavier se incendió. Revisar un video para encontrar la contradicción. Emma es la científica que siempre ayuda brindará, pero de mejores asistentes cae Faraday. Ambas luchan por ser la asistente de Miles, pero de ellas yo preferiría a Courtney Pye. Mr. Chill y Gregory, caballeros decentes. Con el Magatama siempre sabré si me mientes, pero nada de eso se compara a la lógica que padre e hijo utilizan en la saga. Shelly the Killer y Dogen son asesinos expertos. Sebastián de Beste no vencería ni un muerto. Shilon Lan y sus 100 escoltas que lo siguen. El detective Tyrell da miedo que te mire. Investigaciones de Miles Edward del Tejón Azul. A quien se le ocurre esconder cuerpos en un baúl. Terremotos, gente atrapada en elevadores, provocaron que Miles desarrollara temores. Athena es una psicóloga y también una abogada que sigue que presos sean fiscales de la nada. Simon Black y Litaka intimidan a quien sea. El detective Fulbright quiere quien la justicia crea. El fantasma quien ocasionó tantos asesinatos, causando traumas a Athena, y Simon será ejecutado. Cuando todo está perdido en esa suerte adversa, Phoenix Wright y Miles Edward en un juicio unen fuerzas. Muy lejos de todo existe un reino llamado Kurai, donde gobiernan mujeres con un poder celestial. Odian a los abogados, los quieren asesinar. Raifa Padma es la princesa consentida de mamá. En aquel lugar suele haber guerras, y para no morir deberá seguir sus reglas. La Divination Science, Raifa realizó recién. No me gustaría tener la soberbia de Gaspen Payne. Turkin y Yuta tienen problemas familiares. Apple hace mucho tiempo que perdió a su padre, mientras Phoenix está en cura y no ocurre un secuestro. Y ahora deben enfrentarse a alumno y maestro. Abogado, fiscal, detective, juez o lo que quiera, pero no presentes tu distintivo a quien sea. Mostrar hasta la última evidencia estoy dispuesto, y para lograr hacerlo debo gritar un